Mi evolución por ESAT ha sido muy enriquecedora, tanto a nivel personal como a nivel académico. A nivel académico he podido conocer los fundamentos del diseño gráfico y la evolución que ha llevado a cabo el diseño hasta hoy en día. Y sobre todo he podido aprender a gestionar y a llevar a cabo un proyecto real. A nivel personal he desarrollado la capacidad de reflexión y de dedicación que lleva cualquier proceso creativo, además la de apasionarme con cada uno de los proyectos que he desarrollado. En el campo del diseño la evolución es muy rápida. Continuamente están apareciendo nuevas tendencias, nuevas herramientas para trabajar la imagen, nuevas técnicas, por lo que creo que dentro de ESAT el profesorado juega un papel muy importante a nuestro favor, ya que están en activo en el mundo laboral, tienen conocimiento de todas estas nuevas tendencias. Además de que las clases son de un grupo reducido, por lo que la atención es prácticamente individual. Y además impartida de una forma que es muy atractiva y muy dinámica para los diferentes perfiles que pueda haber dentro del aula. Todas las prácticas que llevamos a cabo en las diferentes asignaturas podrían ser perfectamente proyectos reales y proyectos que desarrollamos perfectamente a un nivel bastante profesional. Además, un punto que también hemos aprendido es el nivel de autocrítica, en el que podemos determinar si un proyecto está al nivel de ser presentado o no. Mi proyecto final trata sobre la creación de un coworking en la ciudad de Albacete, en el que he desarrollado un manual de identidad corporativa, un proyecto de señalética, además de una web y un vídeo promocional, pero quería llevar el proyecto un poco más allá y que fuera un poco más ambicioso, por lo que he levantado los planos del edificio en 3D para posteriormente realizar un proceso de renderizado y ver cómo sería el coworking en la vida real.